Ya está. Va, entonces primero vamos a probar. Nos piden, tenemos una función convexa en el intervalo cerrado a, b, y nos dan n números en el intervalo cerrado a, b, y nos piden probar esta desigualdad. Entonces, para probarla solamente hay que recordar la desigualdad de Jensen, no sé si se acuerdan. Como f es convexa, vamos a ponerlo, como f es convexa en el intervalo cerrado a, b, entonces, para cualesquiera x1 hasta xn, números en el intervalo cerrado a, b, y números t1 hasta tn, números en el intervalo cerrado 0,1, tales que su suma de todos esos números ti sea 1, tales que t1 más t2 más t3 hasta tn es igual a 1. Entonces se cumple una desigualdad, que es la desigualdad de Jensen, ¿sí se acuerdan? La desigualdad dice que si ustedes evalúan a f en t1 por x1, y así a t2 más x2, hasta el último que sería tn xn, la desigualdad de Jensen me dice que esto es menor o igual que t1 por la función evaluada en x1 más t2 por la función evaluada en x2, así hasta que llegamos a tn por la función evaluada en xn. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa es la famosísima desigualdad de Jensen, que no está, está complicada de probar, pero ya la tienen probada ustedes, así que pues ya la podemos utilizar. ¿Va? Entonces la idea, si se dan cuenta, pues esta cosa se parece un poquito a la que tenemos. Entonces la idea es aplicar esta, pues para unos números test en especial, en especial. ¿Cuáles serían? Entonces, fíjense, si tomamos T1 igual a T2 igual, o sea, si todos los Tns los tomamos como 1 entre N, pues entonces sabemos que T1 más T2 más T3 más así hasta Tn, pues claramente que suman 1, ¿no? Sí. Entonces, en consecuencia, pues nada más hay que sustituir en donde vean test 1 entre n, ¿no? Entonces, lo ponemos acá, f evaluada en 1 entre n por x1 más 1 entre n por x2, así hasta 1 entre n por xn. Esto pues es igual a la función evaluada en x1 más x2 hasta xn, todo entre n, ¿no? Sí. Bueno, mejor ponemos este atrás, se vería mejor acá, ¿sí? Se ve más chido ahí. ¿Va? Entonces, este de acá es igual a este, y aquí es donde aplicamos la desigualdad de Jensen. Acuérdense que lo que sucede es que la función f se tiene que evaluar en cada uno de los números xn, y los numeritos estos que están multiplicando tienen que salir. Entonces, esto es menor o igual que 1 entre n por la función evaluada en x1. Luego seguiría 1 entre n por f evaluada en x2, y así sucesivamente hasta el 1 entre n por f evaluada en xn. Y acá pues lo único que hay que hacer es factorizar el 1 entre n y ya aparece la igualdad que nos pedían. Bueno, la desigualdad. ¿Va? ¿Bien? Ya, con eso quedaría. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Los demás, ¿qué tal? Por favor, los que si tienen alguna duda, pregunten. ¿Sí les Hola, queda claro? ¿Sí? ¿Todo bien? sí, todo bien. Todo bien. Va. Este,
ahora, vamos al problema 2. Entonces ahí acaba el 1, ¿no? Ya está la desigualdad. Pues entonces ya no hay nada más que hacer. Vámonos al segundo. Ahora nos pide probar acá que para cualesquiera A y B números reales que no sean negativos, siempre se van a cumplir estas dos desigualdades. ¿Va? ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Pues la idea, pues es como la convexidad, como acabamos de ver, la convexidad, pues tiene como consecuencias desigualdades. Entonces, la idea de estos problemas es encontrar una función convexa a la cual la podamos evaluar en pues, algunos números en especial y que eso nos produzca estas desigualdades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, para esta, vamos a decir lo siguiente. Demostración. Pues para la primera desigualdad, sea f una función que vaya de R en R, dada por f de x igual a x a la n, ¿va? Donde pues n es un número natural, ¿va? Díganme, ¿esta función es convexa o no es convexa? ¿Están de acuerdo que como que decirlo así, así, o sea, como estamos, está complicado, ¿no? O sea, porque si se acuerdan, la definición de que una función sea convexa está medio rara, involucra ahí unas desigualdades raras, ¿no? Entonces, pues así que Ajá. digan, pues así que digan, oiga, sí puedo saber inmediatamente si la función es convexa o no, está complicado. Pero para eso podemos auxiliarnos de un teorema que está en las notas que me pasaron. Hay un teorema que dice que si ustedes tienen una función definida en un intervalo o en algún lado, que sea derivable ahí, dos veces derivable, mejor dicho, si la segunda derivada siempre es mayor o igual que cero, la función es convexa. Ese es un teorema muy importante. Lo repito, si una función tiene segunda derivada mayor o igual que cero en un intervalo, la función es convexa ahí. Entonces lo único que hay que ver es cómo se comporta la segunda derivada de esta cosa, ¿va? Entonces, notemos que están de acuerdo que si derivamos, la segunda derivada es n por n menos 1 por x a la n menos 2. ¿Sí o no? Sí. Ujú. Ahora díganme, ¿esta cosa siempre es mayor o igual que cero? ¿Siempre, siempre o no siempre? Sí, ¿no? Más o menos, tengan en cuenta que, ¿qué pasa? Por ejemplo, si n vale 3, esta derivada sería 6x, y 6x es menor que cero si le evaluamos en un negativo, ¿no? ¿Sí o no? Cierto, sí, sí, sí. Ah, pero no hay problema. ¿Dónde sí es mayor o igual que cero? Notemos que esta cosa es mayor o igual que cero para todo x en el intervalo cerrado 0, infinito. ¿A poco no? ¿Sí? Sí. Sí. O sea, para todo x en el intervalo cerrado 0, infinito, no importa cuánto valga n, si es par, si es impar, pues esta cosa siempre va a dar un número mayor o igual que cero. Eso quiere decir, citando el teorema que les mencioné, que la función f, esta función f es convexa en este intervalo, ¿va? Por tanto, pues nada más hay que poner eso. Por tanto, por lo cual,
No, sí, por lo tanto, mejor. Por lo tanto, F es convexa en el intervalo cerrado 0, infinito. Entonces, si nosotros tomamos dos números A, B en el intervalo cerrado 0, infinito, ¿qué podemos decir? Quiero que apliquemos esta desigualdad, pero para n igual a 2. ¿Están de acuerdo que esta desigualdad para n igual a 2 dice que si nosotros evaluamos a la función en x1 más x2 entre 2, esto es menor o igual que 1/2 de f de x1 más 1/2 de f de x2? ¿A poco no? Digo, Sí, bueno, o más fácil, le podemos poner así como resumido, f de x1 más f de x2 entre 2. ¿A poco no? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, bueno, voy a dejar a un lado esta cosa para que se acuerden que es de esa cosa sacamos esta aplicación, ¿no? Entonces va a cumplir eso, ¿no? Entonces, si esta cosa pasa, pues estarán de acuerdo que lo que acabo de decir es que entonces f de a más b sobre 2 es menor o igual que f de a más f de b sobre 2. ¿Sí o no? Es porque la función f es convexa. Pero pues, ¿quién es f de a más 2? Pues f es x a la n, entonces a más b, f evaluada en a más b sobre 2, pues es justamente a más b sobre 2 elevado a la n. Y lo del lado derecho, pues es a a la n más b a la n, todo sobre 2. Y ahí está. Bueno, ahí está la primera. ¿A poco no? Sí, 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 sí. Va. ¿A qué va? Esta prueba esta. ¿Cómo probaríamos esta? ¿Será con la misma función o será con otra? Porque piensen, sí están un poquito diferentes, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué opinan? sí, ¿Será con la misma o con otra? No, yo creo que con otra. sí, igual creo que con otra. A lo mejor si le sumamos un 1 a x a la n más 1. No, es con la misma. Suena raro, ¿no? Pero sí. Ah, chis. Fíjense. Truquito, dejen de bajar esto. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Vamos a ponerle por otro lado. Eh, ¿Están de acuerdo que 2 a la n, pues es igual a la función f evaluada en 2, ¿no? Sí. Ujú. Pero pues la función evaluada en 2, según yo, el truco es notar que esto se puede ver como f evaluada en a más b sobre a más a más b sobre b, todo sobre 2. ¿Sí es cierto esto? A ver, ¿alguien se avienta la cuenta? ¿A poco sí da eso? Según yo debería ser así. ¿A ver cuánto da? A más b sobre a más a más b sobre b. Ah, ok, ok. Creo que no es igual, ¿no? A ver, fíjense. No, no, no es. No es igual.
Pero que esta cosa, si se dan cuenta, si simplificamos, es 1 más b sobre a más 1 más a sobre b, ¿no? O sea, esto es 2 más b sobre a más a sobre b. Ajá. Entonces, en realidad no es igual, pero lo que sí podemos decir es que se cumple una desigualdad. ¿Por qué? Porque la función x a la n también es creciente en este intervalo, ¿sí? Entonces, también aquí pónganle que la segunda derivada sea mayor o igual que 0, también nos implica que la función f es creciente. Que no necesitamos la derivada, claramente que x a la n es creciente, ¿no? Entonces, fíjense, obviamente que f evaluada en 2, pues es menor o igual que f evaluada en este número de acá. Ah, espera, pero tiene un 2 abajo, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, a ver. Tiene un 2 abajo, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto es entonces? Esto es igual a 1 más esta cosa, ¿no? Ajá, más B sobre A sobre 2. Entonces habrá que decir que... ok. ¿Se acuerdan de la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica? ¿Sí conocen esa cosa o no la conocen? ¿La qué, perdón? Creo que no. Esta desigualdad, la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, dice que la raíz de A por B siempre es menor o igual que... bueno, voy a ponerle con X y con Y. La raíz de X por Y es menor o igual que X más Y sobre 2. ¿Sí la habían visto esta? No. Ok, se llama la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética de dos números, ¿sí? Esto es si X y Y son mayores o iguales que 0, entonces se cumple esto, ¿va? ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces si X lo hacemos igual a sobre B y Y lo hacemos igual a B sobre A, entonces fíjense qué es lo que va a pasar. Sustituyan, entonces quedaría la raíz de A entre B por B entre A es menor o igual que A entre B más B sobre A sobre 2. ¿A poco no? Simplemente cámbienle, ¿no? ¿Sí? Ah, ok, sí, sí, sí. Ujú. Entonces, si se fijan, acá ¿qué va a pasar? Aquí se hace un 1, ¿no? Entonces queda 1 menor o igual a sobre B más B sobre A sobre 2. Ujú. Y entonces sumen un 1 de ambos lados y así obtenemos que 2, perdón, es menor o igual que 2, 1, perdón, 1 más A sobre B más B sobre A sobre 2, pero esto es lo que hace rato vimos, que es el resultado de A más B sobre A más B sobre B, todo sobre 2. ¿A poco no? ¿Sí o no? Ahí no es sobre B. Perdón, sí, sobre B. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me entendieron? Yo me perdí en lo de, en donde empiezas a desarrollar la desigualdad donde está el 2. ¿Dónde? Ajá, en donde dice 2 menor o igual a uno más todo, toda esa Suma cosa. aquí, suma un 1 de ambos lados aquí. 1 más 1 es 2, y pues aquí está el 1 en el lado derecho. Ah, Ujú. sí, sí, sí. Sí, sumé un 1 de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Sí? Y entonces acá está ya justificado. 2 sí es siempre menor o igual que esta cantidad, y es por eso que sí se vale decir esto que puse acá. F evaluada en 2 es menor o igual que F evaluada en esto, porque este número es menor o igual que el número que tenemos acá. ¿Sí o no? Sí, 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 sí.
¿Todos los demás sí me entendieron? ¿Sí? Sí, todo Sí. Ujú. Sí, seguro. Va, va. Pues ahora sí ya. Ya con eso ya tenemos el porqué de esta cosa. Y ahora fíjense que entonces por la desigualdad, la misma de siempre, esto es menor o igual que un medio de la función f evaluada en a más b sobre a más un medio de la función evaluada en a más b sobre b. ¿Va? Entonces acá factorizamos el un medio. Y esto es f, fíjense, si simplificamos, esto es f evaluada en 1 más b sobre a, más la f evaluada en 1 más a sobre b. Pero pues esto es un medio de 1 más b sobre a la n. Acuérdense que f es x a la n. Y esto es 1 más a sobre b a la n. ¿Va? bien. Va. Ujú. Y ya Sí, para sí, sí. terminar, lo único que tienen que hacer es este 2 que tienen aquí dividiendo, pásenlo a multiplicar al lado izquierdo y 2n por 2, pues ya va a dar el 2 a la n más 1, ¿no? Por tanto, 2 a la n más 1 es menor o igual que 1 más a sobre b a la n más 1 más b sobre a la n. Y ya quedó. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. ¿Todos los demás están de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces acuérdense que esta desigualdad de aquí es producto de lo que dijimos acá. Ujú. Va, va. Entonces ya, vamos con el tercero. Seguro que no hay ninguna duda. Sin ninguna. Eso estaba muy ingenioso, ¿no? Pues sí, estaba bien raro definir la función. Lo más, bueno, lo raro es todo lo de aquí, ¿no? Está, está de mucho pensar. Ahora sí, vamos a este. Entonces ahora nos dicen que tenemos los números x1 hasta xn y t1 hasta tn, números reales positivos, tales que la suma de los t is es igual a 1, y nos piden probar esta onda de acá. ¿Va? Va. Entonces la idea otra vez es agarrarnos una función y se preguntarán, pues, ¿cuál vamos a agarrar, no? Para esa desigualdad, ¿cuál será la función? Entonces, fíjense, consideremos a la función g que va de r en r, dada por g de x igual a e a la x, la función exponencial, ¿sí? ¿Están de acuerdo que la derivada de la segunda derivada de la función g, pues nuevamente es la exponencial, y la exponencial siempre es mayor que cero, y por tanto la función exponencial es convexa en todos los reales, ¿sí o no? Sí. Por lo que g es convexa en todo R.
¿Va? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ahora se preguntarán, ¿cómo diablos voy a hacer interactuar la exponencial con esto de acá, no? Pues no, como que no tiene nada que ver, ¿no? Pero fíjense, la idea es la siguiente. Entonces ya ponemos, por tanto, fíjense, x1 a la, sí está así, ¿no? x1, ajá, x1 a la t1 por x2 a la t2, así hasta xn a la tn, podemos nosotros hacer trampa y gracias a que x1 y x2 y xn son números mayores o iguales que 0, bueno, mayores que 0 de hecho, es muy importante, x1, x2 hasta xn son números mayores que 0, arriba puse que eran reales positivos. Entonces nosotros podemos disfrazar estas cosas como e a la logaritmo natural de x1 a la t1 por e a la logaritmo natural de x2 a la t2, así hasta el último, ¿no? Por e al logaritmo natural de xn a la tn. ¿Están de acuerdo en esto? Sí, Y acuérdense que la función logaritmo natural y la exponencial son inversas, entonces cuando ustedes evalúan a la exponencial en el logaritmo, pues lo único que queda es el número de acá, siempre y cuando el número este esté en el dominio de la función logaritmo, lo cual sí sucede, ¿no? ¿Sí? sí, sí, ¿Están de sí. acuerdo? Ahora, pues aquí noten que tengo la exponencial multiplicada n veces con exponentes diferentes, entonces pues esto es igual a la exponencial elevada al primer logaritmo de x1 a la t1 más el logaritmo natural de x2 a la t2, así hasta el logaritmo natural de xn a la tn, ¿sí o no? Sí, Sí. Bueno, y acá fíjense que todavía pude haber hecho aún más, y lo que pude haber hecho era bajar los exponentes, entonces esto sería t1 por el logaritmo natural de x1 más t2 por el logaritmo natural de x2, así hasta tn por el logaritmo natural de xn, ¿sí o no? Sí. Entonces fíjense que esto que tenemos aquí, esa última cosa que puse, esto es la función g evaluada en t1, logaritmo natural de x1, así hasta tn por el logaritmo natural de xn. Entonces aquí es donde podemos utilizar la desigualdad de Jensen. Sabemos que como g es convexa en todo R, la función evaluada en esta cosa es menor o igual que t1 por la función g evaluada en el logaritmo natural de x1 y así sucesivamente, ¿no? Hasta tn por la función g evaluada en el logaritmo natural de xn. ¿Están de acuerdo? Es la desigualdad de Jensen, porque g es convexa. Ujú, sí, sí, sí. ujú. Y pues ya, hay que poner qué es esto. Pues esto es eh, t1 por la exponencial elevada a la x1 más así sucesivamente hasta tn por e evaluada en el logaritmo natural de xn. Entonces aquí, pues, si notan, pues aquí el logaritmo y la exponencial se cancelan, o bueno, simplemente nos da el argumento, esto es la función identidad, y esto nos queda t1 por x1 más t2 por x2, así hasta tn por xn. Y ya acabamos, eso es lo que queríamos demostrar. Acá está, miren. ¿A poco no? Sí. Ya quedó. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿Todos lo vieron bien? Todo bien. Sí, yo creo que sí, sí, todo está bien. Todo bien. Entonces aquí mismo dice que nos piden más cosas, pero no se preocupen, son simplemente aplicaciones de esta, ¿sí? Entonces dice que
Fíjense que si T1 lo hacemos, si todos los TNs, todos los TIs los hacemos igual a 1 entre N, ¿qué va a pasar? O sea, la misma desigualdad que acabamos de probar, úsenla, pero cuando los TIs valen todos 1 entre N. Entonces, si eso pasa, pues tendríamos x1 a la 1 entre N por x2 a la 1 entre N, así hasta xn a la 1 entre N, y esto sería menor o igual que 1 entre N por xi más 1 entre N por xn. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Déjenme bajar esto. Déjenme bajo. Pero pues están de acuerdo que lo que tengo aquí, como todos están elevados a la 1 entre n, pues puedo poner que x1 hasta xn multiplicándose, todos están elevados a la 1 entre n, y eso es justamente la raíz enésima de x1 por x2 hasta xn. Y estos de acá los pongo como simplemente una suma, todo sobre n. ¿A poco no? Ujú. Sí. Y esta, si ven la tarea, esto es la desigualdad entre la media geométrica y aritmética, pero para una cantidad, la que ustedes quieran de números. La que yo les mencioné es el caso más bebé, es el caso de 2 números. Esta se puede demostrar fácil, simplemente desarrollen, eh, todo sale de que esta cosa siempre es mayor o igual que 0, desarrollen y van a llegar a esto. Esa se puede demostrar así, pero la general, la de n números, la que ven acá, es muy complicada de probar, ¿sí? Ya como pueden ver, ya con todas estas cosas de convexidad se prueba bien facilito, pero pues, sin la convexidad es muy, muy complicada de probar, ¿va? Entonces, bueno, para que tengan ahí el dato, ¿no? Va que va. Ya por último, la última aplicación es si X y Y son reales positivos, y tomamos A y B, creo que así dice, ¿no? No sé cómo dice, más o menos nada, me acuerdo que es eso. Sí, es lo mismo. Ah, bueno, dice P y Q, ¿verdad? Ah, Tal es que 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. Entonces, fíjense, están de acuerdo que X por Y, pues se puede ver como X a la A, todo elevado a la 1 entre A, por Y elevado a la B, todo a la 1 entre B. ¿A poco no? sí. Y aquí es donde aplicamos la misma desigualdad de antes, solo que solamente consideren 2 números. O sea, en vez de tener n, solo pongan 2. ¿Sí? Entonces aquí, el T1 es 1 entre A y el T2 es 1 entre B. Y se puede aplicar la desigualdad porque sabemos que la suma de T1 y T2 da 1. Entonces, esto es menor o igual que bajar el exponente y dejar el X a la A, más bajar el otro exponente y dejar el Y a la B. Y ya. Ah, perdón, que era P y Q, ¿no? Se me fue. Pero bueno, sí me entendieron la idea, ¿no? Está fácil. Sí, sí, sí. No dejen de ponerles el P y Q. Se me fue. Aquí es P elevado a la P. Y aquí es Q elevado a la Q. Esta cosa se le llama la desigualdad de Young. Ujú. Y ya, con eso es todo, ¿no? Es todo lo que pide para el problema número 3. Sí, eso es todo.
¿Va? ¿Alguna duda? ¿Todos están de acuerdo? Sí, todo bien. Sí, sin Excel- ningún problema. Va. Entonces ahora sí vamos al último, que es, nos dice que tenemos n números reales positivos y tenemos otros n números, pero reales, así los que tú quieras. Y nos dice que definamos con estos dos números a dos vectores. ¿Sí? Entonces el vector A es igual pues al vector que tiene coordenadas, pues justamente los números AIs, ¿no? Hasta AN. Y el vector X va a ser igual al vector con justamente coordenadas los números X y. ¿Va? Ahí está. Entonces nos pide probar algo que está como que muy raro. Seguro si ustedes ya lo leyeron, dijeron como de, no, pues esa cosa que tiene que ver una con la otra. Entonces dice, demuestra. Dice que demostremos que el valor absoluto del producto punto entre X y A es menor o igual que la norma de X por la norma de A, sí y solo sí se cumple la desigualdad bien rara, ¿no? Que es, bueno, aquí lo pongo de una vez. Sí, solo sí, A1 al cuadrado sobre X1 más A2 al cuadrado sobre X2, así hasta el último AN al cuadrado sobre XN. Esta cosa es mayor o igual que la suma de todos los A's al cuadrado entre la suma de todos los X. ¿Va? ¿Todos de acuerdo? Sí, Va, entonces esta cosa se ve rara, ¿no? Entonces, para empezar, la clave para que esto se vea como que con un poco más de forma es que veamos quién es esta cosa. ¿Están de acuerdo que esto de aquí, si se acuerdan, cuál es el producto punto entre, o el producto interno, no sé cómo le hayan puesto, ¿no? Producto punto, producto interno, producto interior, producto escalar, es lo mismo. El producto entre estos dos vectores, no sé si se acuerdan que es igual a la suma del producto de cada una de sus entradas, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces, esto de acá, lo que me está diciendo es que el producto el valor absoluto de A1 por X1, así hasta AN por XN, esto es menor o igual, y si se acuerdan las normas, pues es justamente la raíz de la suma de X1 al cuadrado, así hasta XN al cuadrado, por la raíz de A1 al cuadrado, hasta AN al cuadrado. ¿Va? Entonces, la clave es que en vez de verlo como producto punto y como normas, lo veamos así. Así que tiene más sentido, ¿no? Nos piden probar que, déjenme la subo para acá. Lo que nos piden probar es que esta desigualdad pasa si solo si pasa esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Ujú. Va. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. Demostración. Supongamos que el valor absoluto del producto interno entre A y X es menor o igual que la norma de X por la norma de A. Es decir,
la cosa que les acabo de decir, que nada más me la voy a copiar para no andarla escribiendo otra vez. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces ahora fíjense, que si elevamos al cuadrado de ambos lados, podemos elevar al cuadrado porque estamos con puras cantidades mayores o iguales que cero. Si elevamos al cuadrado, lo que tenemos es que a1x1 más así hasta anxn al cuadrado es menor o igual que x1 al cuadrado, así hasta xn al cuadrado, por a1 al cuadrado hasta an al cuadrado. ¿Sí? Del lado izquierdo desaparece el valor absoluto y se pone un cuadrado, y del lado derecho desaparecen las raíces. ¿Va? Sí, Sí. sí. Mm, A ver. Se supone que de esta cosa hay que probar esta. Mm, Está medio raro, ¿no? A ver. ¿Cómo se les ocurriría de aquí mandarnos para acá? No podemos aplicar como que la de Jensen. En el lado Este, izquierdo no podemos multiplicar algo así como por 1, o sea, x1 sobre x1, algo así para que ya nos quede el x1 abajo como en el lado izquierdo de arriba. mm, a ver. Eso estoy viendo. Mm, mm, Híjole, a ver, déjame, sigo pensando. Mm, es que yo tenía otra idea, pero no es la misma. ¿Por qué? ¿Qué ibas a hacer? Este, o sea, es que estas cosas son desigualdades que se conocen. Esta y estas son desigualdades que se conocen. Esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz y esta no me acuerdo cómo diablos se llama. Pero digámosle que es la de Cauchy-Schwarz número 2, ¿no? Entonces, es que yo me acuerdo que si tú supones que se cumple la de Cauchy-Schwarz número 2, tú demuestras que se cumple la de Cauchy-Schwarz número 1 y viceversa. Ajá. Pero, o sea, el problema de la lógica de la prueba es que aquí no estás suponiendo que la desigualdad sea cierta. Tú solamente estás diciendo que se vale para estos números nada más. No sé si me entienden.
sea, es que suponer que la desigualdad es cierta es suponer que se vale para cualesquiera, ¿no? O sí es cierto así. Ajá, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero, pues entonces sí, ¿no? Bueno, eso es lo como que me causó conflicto. Pero entonces, a ver, déjeme pienso. A ver, es que según mi idea es esto. Voy a hacerlo, ¿sí? La vamos a ejecutar. Quiero que se agarren este, consideren ajá, déjenme ver, sí, A1 hasta AN al cuadrado. Ujú. Entonces, estas cosas se pueden ver, fíjense, como A1 por la raíz de X entre la raíz de X. Ajá. Y pues lo mismo, ¿no? Con todos los demás. Perdón, el X1 y el X1. Y así hasta el AN por la raíz de XN entre la raíz de XN. Noten que aquí se ve la importancia de suponer que los ANs, los XN son positivos, porque si no, no se les podría sacar raíz, ¿no? ¿Va? ¿Sí? Va. Ujú. Entonces, ahora, bueno, esto, si lo acomodamos un poquito más, es A1 entre la raíz de X1 por el X1. O sea, lo mismo, pero nada más que lo pongo así para que lo vean un poquito mejor. Por la raíz de... ¿Va? Ujú. Entonces, la idea, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea es aplicar esta desigualdad, esta, pero aquí, eso es lo que me causa conflicto. Porque fíjense, ¿qué es lo que dice? Fíjense que este, esta desigualdad, o sea, estamos parados aquí, fíjense que se parece, ¿no? Es la multiplicación de dos números. Entonces, aplicando eso, lo que obtenemos es que esto es menor o igual que la suma de los a's entre las raíces al cuadrado, ¿no? Entonces sería, ¿quién es este al cuadrado? Pues este sería A1 al cuadrado sobre X1, ¿a poco no? Y así hasta el AN al cuadrado sobre XN, ¿sí o no? Por, ahora todas las raíces elevadas al cuadrado, pero eso es X1 más hasta el XN al cuadrado. No sé si me entienden lo que dice. Ujú. O sea, estos son estos y estos son estos, para que me entiendan. O al revés, ¿sí? ¿Sí lo ven? No. Sí, pero es que fíjense, ¿qué es lo que dice acá? Vamos a entender primero la desigualdad. Dice que el producto de los A's por los X's, si tú los sumas todos esos y los elevas al cuadrado, eso es menor o igual que sumar primero los X's al cuadrado y multiplicar todo eso por la suma de los A's al cuadrado. O sea, noten que se separan, ¿sí? Aquí están juntitos y todos los A's se van a separar para elevarse al cuadrado y todos los X's se van a separar para elevarlos al cuadrado. Eso sí lo ven. Sí, sí. Aquí sucede lo mismo, nada más que lo voy a poner al revés, porque creo que por no ponerlo en orden, no le ven cara. Perdón, y aquí ni siquiera lleva cuadrado. Así, no sé si lo notan. Fíjense acá, es este número por este y este número por este. ¿Qué es lo que dice la desigualdad de acá arriba? Sí, Pues sí, sí. primero eleva los que están en el segundo lugar, todos juntos, elévalos al cuadrado y súmalos. Ahí están, ¿no? Es la raíz de bla, 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 bla. Y luego multiplícalos por los otros. ¿Saben? Lo que voy a hacer es, este,
Voy a poner un renglón extra para que vean ese paso, porque igual por habérmelo saltado, puede ser que no lo ven tan claro. Dejen de ponerle acá un igual. Igual. Y menor o igual. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que esto sería la raíz de x1 al cuadrado, así hasta la raíz de xn al cuadrado, por la raíz de, perdón, a1 sobre la raíz de x1, todo al cuadrado, así hasta el an sobre la raíz de xn, todo al cuadrado. Ahora vuélvanlo a ver. Ahora sí le ven más sentido. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Esta parte, así, es la aplicación de esta, solo que con números diferentes. Esa es la idea. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, ahora sí. ¿Va? Y ya lo único que hay que hacer, si se fijan, este cuate de aquí, pásenlo a dividir al lado de acá y ya va a salir esta. ¿Sí lo ven? Entonces, por tanto, dejamos el A1 hasta el XN, el AN, perdón, entre la suma de X1 hasta el XN. Esto es menor o igual que el A1 al cuadrado sobre X1, así hasta el AN al cuadrado sobre XN. ¿Sí? Claro que les digo, pásenlo a dividir al lado izquierdo y ya sale lo que queríamos. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí, sí, sí. ¿Sí creen que esté bien? Sí, ¿no? Pues yo creo que sí. Sí, Sí, sí porque, le veo forma. sí, yo lo que entiendo es lo que nos están diciendo. Sí, la idea es esta. Sí, yo creo que lo que dicen es eso. Si ustedes agarran dos vectores con estas características, hay que demostrar que siempre que estas cosas pasen, o sea, siempre que esto sea cierto, entonces esto, bueno, esto será cierto y viceversa. Siempre que esto sea cierto, esto será cierto. Entonces aquí estamos suponiendo que esta cosa sucede. eh, para que se entienda bien, hay que ponerle acá como que una leyenda que es para cualesquiera hay A y X vectores. Ujú. ¿Sí me entienden? Sí, Ujú. ¿Sí? Entonces estás diciendo, esta cosa se va a cumplir siempre para cualesquiera vectores, pero vectores que cumplan las condiciones de arriba, ¿eh? Acuérdense de eso. ¿Sí? Lo subrayo para que se acuerden. O sea, son vectores que cumplen esas condiciones, tampoco pueden ser los que ustedes quieran. Siempre que tengan dos vectores de esas condiciones, esto se va a cumplir. Y entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Aquí es como que estamos considerando como que otros vectorcitos, ¿no? Aquí es como si consideráramos a los vectores eh, A1 sobre la raíz de X1, así hasta el AN sobre la raíz de XN, y el otro vector sería el raíz de X1, así hasta el raíz de XN. ¿No? O sea, estamos aplicando la hipótesis sobre estos dos vectores. Como estos dos vectores cumplen con las condiciones del enunciado, pues se les puede aplicar la desigualdad que sabemos que se cumple, y es esta parte. ¿Sí me entienden? sí, 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 sí. Ujú. ¿Qué opinan? ¿Escribo esa parte? Yo creo que sí, por cualquier duda.
que si se lo... Ujú. Entonces, nos voy a poner eso, sí, para que todo esté bien, ¿no? Entonces, sean, vamos a ponerle así, sean el vector B igual a A1 sobre la raíz de X1, coma, AN sobre la raíz de XN y Y, el vector Y, igual a la raíz de X1, así hasta la raíz de XN. Ujú. Entonces, pues se cumple lo que sabemos, ¿no? Ah, caray, alguien va a entrar. Pues esto pasa, ¿no? Ahora sí. Ujú. O sea, esta cosa de acá es el valor absoluto de X del vector, el valor absoluto del producto punto del vector Y con el vector B. Ujú. Y ya, estas son las normas, ¿no? Elevadas al cuadrado. Esto es al cuadrado. ¿Va? Ahora sí ya, ahora sí está, ¿no? Sí, ahora sí ya. Va, va, va. Déjenme ver. Se me hizo raro que alguien quiera entrar. Bueno, ya vamos a apurarnos para acabar. Ujú. Estos no son ustedes, ¿verdad? No, No, O quién sabe, porque alguien más querría entrar. Es que la cuenta la comparto con alguien más. Bueno, más bien me la comparten a mí. Este, o sea que ¿manden? no, nada. De que, pues, ya quedaría, ¿no? Falta una Ah, sí, implicación, cierto, sí, cierto. pero la otra está rápida. Es esta, fíjense. Esta cosa la podemos ver como A1 al cuadrado por X1 al cuadrado sobre X1 al cuadrado más AN por XN al cuadrado sobre XN. Sí, ahora suponemos lo opuesto. Ahora sabemos que se cumple esta y hay que probar la otra. Pero fíjense, acá la aplicamos. O sea, aquí apliquen algo parecido a esto. Entonces, ¿qué sabemos que sucede? Esto va a ser mayor o igual. Entendamos qué dice esta cosa, ¿no? Dice, estos números le sacas raíz y los pones sumándose. Entonces sería algo así como... Ah, pero aquí tiene cuadrado. Entonces sería pues sería A1 por X1, si le quitamos el cuadrado, así hasta ANXN, todo al cuadrado, y abajo tenemos que sumar los que están aquí, ¿no? Los denominadores, que serían estos, ¿no? Entonces sería X1 al cuadrado hasta XN al cuadrado. ¿Sí me creen? ¿Sí me lo entienden? Yo estoy aplicando esta porque ahora estamos suponiendo esta. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. sí, todo bien. Y pues ya acabamos, porque si se fijan, esta cosa, lo único que hay que hacer es pasarlo a multiplicar al otro lado. Entonces, por tanto, el A1 al cuadrado más hasta el AN al cuadrado por el X1 al cuadrado, así hasta el XN al cuadrado, es mayor o igual que el A1X1, así hasta el ANXN, todo al cuadrado. Y pues ya, esta cosa de acá es la norma de x al cuadrado por la norma del vector a al cuadrado. Y esto de acá es
el producto punto entre x y a elevados al cuadrado. Y pues sacando raíz, pues ya se obtiene lo que se quiere, ¿no? La norma de x por la norma de a es mayor o igual que el valor absoluto de este producto. ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces ahora nada más hay que ponerle ahora suponemos y colocamos esta cosa, ¿no? Y ya, esa sería la otra. O sea, como pueden ver, sí se prueba una a partir de la otra y viceversa. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Va? Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? No, sí, todo está bien. Va, perfecto. Bueno, pues entonces cualquier otra cosa, pues ahí nos vemos en otra sesión, ¿no? Entonces, Chance y sí. Porque también está checando la lista y hay unos como que tienen numeritos. sí, Y esos yo creo que, pues, para que mejoren donde nos trabemos. Y también a ver si damos en una clase un repaso general de todo. sí, claro. Si ustedes me dicen entonces, digamos, junten sus dudas y me avisan, ¿va? Va que Va, entonces, pues bueno, sería todo. Entonces, ahorita les mando este archivo para que lo tengan. Tú termina la sesión, no se te vaya a perder el... Pero no termina de grabar o se te puede perder el video.